Bienvenidos a su programa El Reto de Vivir. Para mí es un placer saludarles. Yo soy Josué Liendo y quiero invitarlos a que se mantengan conectados el día de hoy, en el Día Especial de la Madre. Hoy tenemos un programa para todas aquellas guerreras, madres que nos han dado nacer a nosotros, madres que se han esforzado, madres que han creído, que han salido adelante a pesar de las dificultades. Hoy queremos decirte: esfuérzate y sé valiente, no te desanimes, Dios está contigo. Y es por eso que hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar hablando acerca de la mujer que creyó. Así es, vamos a estar hablando de María, la mujer que creyó que el fruto del vientre que ella tendría sería el Salvador del mundo. Y más adelante vamos a tener una familia hermosa que nos va a hablar acerca de cómo fue el proceso de crianza de su familia. Tenemos una familia preciosa que es la familia Barbosa Malavé, con los pastores Tony e Ibelice. También nos acompañan sus dos hijos, Rey y Silvet. Así que te quiero invitar a que te mantengas en sintonía para escuchar la historia de esta hermosa familia y las enseñanzas que ellos tienen el día de hoy para nosotros, una familia ejemplar a toda nuestra comunidad de Jarabacoa. Te invito a que te mantengas en sintonía. Ya mismo regresamos con más del Reto de Vivir. Reflexión de hoy quiero hablarte de la historia de una mujer que tuvo mucho miedo por un hijo que iba a tener, pero este hijo no era cualquiera, sino el Salvador del mundo, Jesús. Esto sucedió justo después de que Elizabeth quedara embarazada. Elizabeth era la esposa de Zacarías y ella no podía tener hijos. Sin embargo, Dios le concedió la petición de poder tener un hijo. Ella se convertiría en la madre de Juan el Bautista. Justo antes de ella tener su hijo, fue visitada por María. Y quiero hablarles de esta conversación, ¿verdad? Dice así, en Lucas 1:39. En esos días María se levantó y partió apresuradamente hacia una ciudad en la región montañosa de Judá. Y entrando en casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, aconteció que la criatura saltó de gozo en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, en cuanto a la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría dentro de mi vientre. Bienaventurada la que creyó que tendrán cumplimiento las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. María era una mujer, primeramente, que tuvo un embarazo sin haber tenido relaciones sexuales. Sabemos la historia de Jesús, de cómo nació, de que fue el Salvador del mundo y de que fue concebido dentro de María sin haber sido engendrado por medio de un varón. María era una mujer que creyó en su corazón cuando el ángel Gabriel se le aparece, creyó a la palabra que le dio, y dice aquí: bienaventurada la que creyó, así como también bienaventurado el vientre de la mujer que va a tener al Salvador del mundo. Entonces, con lo que te quiero decir el día de hoy es que los hijos son importantes. El vientre, el regalo que Dios te ha dado, es un regalo importante en tu vida. Fíjate esto: bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Verdad? Es una oración que también se ha recitado en muchos momentos. Pero ciertamente la mujer, cuando tiene un hijo, es bienaventurada.
La mujer cuando es bendecida por medio de un hijo es bienaventurada. Y lamentablemente hoy se nos enseña que tú puedes elegir no tener un hijo. Pues en épocas antiguas tener hijo era un regalo. Y no debe dejar de ser así en nuestra época actual. Probablemente vas a tener un hijo o tienes un hijo o estás próxima a tener un hijo y puedas vivir una situación como María en la que no sabe qué responder. Pero yo te invito a que tú creas como creyó María. Dice, bienaventurada la que creyó. ¿Qué hubiera pasado si María no hubiera creído? ¿Qué hubiera pasado si María hubiese tomado otra decisión? Ninguno de nosotros hubiera podido recibir la salvación que hoy tenemos por medio de Jesucristo. Entonces, por eso la importancia de ser madre y por eso las honramos el día de hoy. Porque el fruto que está dentro del vientre de cada una de las madres puede ser una persona ejemplar en un futuro, puede ser una persona de transformación. Entonces, te invito a que creas, a que tengas valor de amar, de proteger a la criatura que Dios te ha dado. Dios te invita a que creas en Él. Si estás viviendo esta situación, te invito a que creas completamente en Dios. Y con más razón aún, te invito a creer debido a la historia que tenemos el día de hoy. Después de la pausa vamos a estar con la familia Barbosa Malavé, que nos va a hablar acerca de su proceso en cuanto a la crianza de la familia. ¿Qué cosas vivió esta familia, la cual hoy son un ejemplo para todos nosotros y un ejemplo grande también para nuestra comunidad de Amor a Quisqueya? Te quiero invitar a que te mantengas en sintonía. Ya mismo regresamos con más del reto de vivir. Seguimos en tu programa El Reto de Vivir y para nosotros siempre es un placer darle las gracias a todos nuestros invitados, los que asumen el reto de vivir y estar aquí con nosotros. El día de hoy, especial de la Madre, tenemos a una persona que es un baluarte en nuestra congregación. Muy bien, ella es Ibeliz Malavé Barbosa. Bienvenida, Ibeliz. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Josué. Bueno, Estamos Ibeliz, bien. siempre es un placer tenerte. Ibeliz, siempre estuvo, cuando hacemos el discipulado, Ibeliz es una persona que nos da gran parte de las enseñanzas. Y lo que más me llama la atención no es solamente la enseñanza que da, sino la experiencia que está detrás de esa enseñanza. ¿Verdad, Ibeliz? Sí, muchas gracias. Sí. Y hoy Ibeliz nos va a estar hablando acerca de su experiencia como madre ejemplar, con una historia, ¿verdad? Bien, bien interesante que vamos a estar conociendo parte de ella. Y bueno, antes de entrar en materia, ¿verdad? ¿Cómo te sientes, Ibeliz, de asumir este reto hoy? Bueno, pues me siento muy contenta. De hecho, cuando me escribiste pidiéndome que querías hacer el programa y que era algo especial para las madres y que habían escogido como equipo para que yo estuviera, yo dije, wow, qué chévere, qué privilegio. Y pues de verdad es un privilegio poder estar aquí, poder compartir un poquito sobre ese privilegio que Dios nos ha dado a la mujer de poder ser mamá. Wow, Ibeliz. Bueno, yo de verdad me siento muy honrado. Sé que eres una mujer que Dios la ha utilizado de una manera... O sea, lo que tú me transmites a mí es eso, pues que eres una mujer de ejemplo, una mujer de Dios. Y para ir comenzando, ¿no? En materia, también tenemos aquí a toda la familia. Cada uno de ellos va a ir pasando, cada uno de ellos va a irse presentando, contando también un poco de su experiencia como hijo, como padre, ¿verdad? Ok, entonces, Ibeliz, háblame un poquito, obviamente en breves minutos, de cómo llegas a los caminos de Dios. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo es un poco de tu infancia? Pues mira, yo vengo de una familia bastante grande en Puerto Rico y pues de un hogar donde mi papá trabajaba y mi mamá era ama de casa. O sea, una mujer que se encargaba de la casa y de criar,
¿verdad? Sus hijos. Tuvo una infancia bastante, creo que buena, bastante saludable. Obviamente, al igual que pues, muchas de las familias, también tuve muchas situaciones difíciles. Mi papá, pues, era una persona que tenía problemas con el alcohol. Y eso, pues, obviamente trajo varias situaciones en la casa que nos tocó vivir como familia. Pero no nada imposible que Dios no hubiera podido restaurar a la larga. ¿Tu familia era creyente del Evangelio? Pues mi abuela y mi abuelo fueron los primeros cristianos en mi familia y ellos poco a poco fueron compartiendo el Evangelio tanto con sus hijos y con los nietos. Pero en mi familia cercana, ¿verdad? Ese núcleo familiar, mi hermana mayor fue la primera en conocer al Señor cuando ella tenía 18 años. Yo tenía aproximadamente 8 años cuando por primera vez llegó el Evangelio a mi casa y a mi hogar. 8 años, wow. ¿Y cómo eso impactó tu vida? ¿De qué manera impactó tu vida? Pues mira, mi hermana y yo nos llevamos 10 años. Lo que hizo, fíjate, que la relación de mi hermana conmigo no fuera tanto como si fuéramos hermanas, sino que yo para mi hermana era como si fuera su hija. De hecho, así mismo ella hacía. Y ella me trataba como tal. Y en ese tiempo, cuando mi hermana le entrega su vida al Señor, ella inmediatamente empieza a rodearme con enseñanzas bíblicas, con escuelita bíblica, empezó inmediatamente a sembrar esa palabra en mi corazón. Wow. Y ella es la primera persona que empieza a traer esto a mi casa, empieza también a tratar de hablarle a mis padres, a mi mamá. Y fue a través de ella que nosotros empezamos a conocer al Señor. Wow, qué increíble. Excelente. Entonces, después de ahí, a los 16 años, 8 años después, es que entonces yo tomo mi decisión por Jesús. En un momento dado, cuando estaba en mi proceso de adolescencia, yo tenía una relación de novio que mis padres habían permitido. Y estaba en esos procesos que están todas las adolescentes a esa edad, de si, ¿qué hago con mi vida? ¿Me voy con un novio? ¿No me voy con un novio? Obviamente yo estaba en mi proceso también de identidad, un proceso donde estaba entristecida también con el estilo de vida que tenía y las situaciones. Y estaba también considerando hacer lo que en esa época todas las jóvenes hacían. Pero en ese momento el Señor se acercó a mí. Yo me acuerdo que mi hermana me invitó a la iglesia de donde ella se congregaba, que luego más adelante me congregué yo, que es el Ministerio de las Catacumbas. Ella iba como misionera para España. Wow. Y tenían como una despedida para todos los misioneros. Y ella me invita a yo llegar allí. Y ese día yo fui allá. Y ese día el Señor me alcanzó. Wow. Y levanté mi mano, le entregué mi vida al Señor. Y ese fue el momento en que mi vida empezó a cambiar. Toda mi vida fue transformada. Incluso yo siempre digo que Dios me dio ese día salvación, llenura del Espíritu Santo y hasta llamado. Wow. Porque desde ese momento mi corazón se prendió acerca de las misiones, quizás porque fue un culto misionero, Qué bueno. pero sí también tuve la experiencia de vivir ese nuevo nacimiento y recibir el Espíritu Santo. Sí, no, que no todas las personas reciben el paquete completo, como quien dice. Sí, pero yo de Sí. verdad, en mi experiencia, yo digo que yo recibí como todo eso Sí, como sí. un regalo de parte de Dios. Wow, wow, qué tremendo. Entonces Sí. a tus 16 años 16. tenías allí. Ajá, Ya como que te enfocaste pues En en eso, lo que sí. Dios quería para ti. así mismo. Qué bueno. Sí. Ahora, ¿cómo fue ese proceso, no? Antes de llegar a la maternidad, por supuesto, ese proceso de noviazgo, de pareja. ¿Cómo se dio eso? Pues mira, una vez vengo al Señor, pues obviamente mis deseos y mis anhelos comienzan a cambiar. Empecé a desear tener una familia, empecé a desear tener hijos, casarme. Y ese proceso de anhelar este tipo de cosas, empecé a pedirle a Dios, Señor, yo te pido que tú me des una familia que te agrade, una familia que te pueda servir un día, una familia que te pueda agradar.
pues en ese proceso, obviamente necesito escoger bien el caballero. Y me voy a estudiar a la universidad, y en el proceso de estar en la universidad, un día el pastor Popín va a la universidad donde yo estudiaba, y se llevó a Tony. Se llevó a Tony porque Anabel ese día no lo pudo acompañar. Y cuando llega allí con Tony, pues allí el pastor Popín nos presenta. Okay. Ya Tony tenía planes para venir con el pastor Popín aquí a Jarabacoa. Okay. Y ya el pastor Popín también sabía que yo estaba inclinada hacia las misiones y que también tenía un deseo de venir a hacer lo que se llama la DTS, o sea, la Escuela de Discipulado que ofrece Juventud con una Misión. Y como ya Tony había pasado por esa experiencia, pues él como que nos conectó, y me acuerdo que ese día él nos presenta y dice, mira, ya él tuvo esa oportunidad, ¿qué tal si le preguntas a ver cómo es que a él le va? Y siempre me acuerdo que después de ese tiempo de como hablar juntos, conversamos, yo pasó toda la actividad, yo llegué a mi hospedaje y me acuerdo haberle dicho a mis compañeras, ya vi al hombre con el que yo me voy a casar. Wow. En ese momento, nada más de haber compartido ese momento, sentí una convicción en mi corazón que yo quería un hombre como él. Okay. ¿Sabe? Con el corazón que él tenía, con la visión que él tenía. Yo deseaba servirle al Señor en otro lugar, sirviéndole con niños, haciendo cosas grandes para el Señor. Y cuando él me empieza a contar también sus sueños, de verdad que fue como una cita especial de parte de Dios, ese momento que nos encontramos ahí en la universidad. Wow. Sí. O sea, que siempre has sido, fíjate que has sido una persona que has estado clara de lo que quieres. Sí, sí, sí. Wow. Por lo general, Interesante. yo siempre le digo a mis discípulas o a las hermanas con las que a veces comparto, que cuando tenemos claro el plan de Dios, nosotros no nos involucramos con nada que nos pueda impedir alcanzar esa meta, que entendemos que es la que Dios tiene para nosotros. Yo me acuerdo que cuando yo empecé mi carrera universitaria, algo que yo decidí es que yo no iba a entrar en ningún tipo de préstamo. Okay. Porque yo decía, si yo empiezo un préstamo para estudiar o entro en algún tipo de préstamo, lo más probable, cuando me toque salir de misiones, no voy a poder salir porque tengo que pagar un préstamo. Entonces yo sentía que yo no quería cosas que me ataran al propósito y al llamado de Dios. Claro. Entonces, obviamente, el escoger un hombre de Dios era importante para mí. Yo decía, no puedo escoger un hombre que quizás el corazón que él tiene para el Señor es que me voy a quedar en mi país, o simplemente yo quiero ser un cristiano, ¿verdad?, de iglesia, de servir en la iglesia, que no está mal. Okay. Pero no era lo que yo deseaba. Yo quería un hombre que fuera apasionado por los niños, por los jóvenes, por las misiones, con tus valores. Con lo mismo que ya yo entendía que Dios tenía para mí. Wow. Y yo quería seguir a ese hombre en eso mismo que ya también Dios había puesto en mi vida. Entonces, qué bonito cuando se unen propósitos, básicamente. Exactamente. ¿No? Se unen, no solamente es un gusto, sino que es un llamado. Qué tremendo. Sí. Ahora, háblame de ese proceso de maternidad. ¿Cómo te cambia la vida con tu primer hijo? Okay. O hija. Con tu primera hija. Pues mira, algo importante que Tony y yo hablamos en nuestro noviazgo, y me acuerdo que hablamos mucho sobre el tema de la maternidad, y yo le dije, Tony, yo quiero criar mis hijos. Yo no quiero pagarle a una nani, yo no quiero... ¿Tú estarías dispuesto a llevar, ¿verdad?, la casa en todos los aspectos para yo poder lograr ese sueño, ese deseo que tengo como mamá? Porque yo quiero criar a mis hijos. Obviamente él también tenía eso en su corazón también, de que yo me mantuviera en la casa. Y ambos nos preparamos para que cuando se diera el momento hacerlo. Yo me acuerdo que nosotros teníamos como 3 años de casado cuando ya decidimos empezar a buscar nuestro primer bebé. Y empezamos ese proceso bien emocionados. Yo salgo embarazada. Específicamente en ese tiempo estábamos en el proceso de abrir un colegio en la iglesia, el Colegio Timoteo.
Y me acuerdo que yo tuve que ir a un entrenamiento, pero me entero justamente antes de ir a ese entrenamiento a Puerto Rico, me entero que estoy embarazada. Y eso fue para nosotros, ya tú sabes, una emoción tan grande, ok, ya viene un bebé en camino, estábamos bien contentos y todo eso. Viajo a Puerto Rico, entonces luego de mi regreso de ese entrenamiento, en Puerto Rico me acuerdo que el equipo que fuimos a entrenarnos, en un momento dado tuvimos un pequeño accidente de vehículo. Obviamente, ya yo estaba embarazada, yo tenía casi 3 meses, me llevan rápido a un médico para verificar, pero todo estaba normal. Cuando regreso aquí a Jarabacoa, nos estamos preparando para el primer retiro de jóvenes que íbamos a hacer en la iglesia. Y nos estamos preparando para recibir el grupo de Puerto Rico que venía. Y yo empiezo a manchar. Me acuerdo que voy al baño y le digo, Tony, hay algo raro que está pasando. ¿Y cómo va a ser? Cuando llamamos al médico, bajo de inmediatamente y efectivamente estaba teniendo un aborto espontáneo. Wow, entonces, sí, mi primer bebé, pues lo perdí en ese proceso. Okay. Fue un momento bien difícil para nosotros, bien duro, porque yo me acuerdo que una de las cosas que yo le decía al Señor es, Señor, pero tantas jóvenes en las calles que salen embarazadas, nunca van a cuidarse, que sabemos que ese bebé va a nacer en alto riesgo, no lo van a criar, va a ser un niño que lo más probable va a estar perdido. Y yo, que soy tu hija, que tú sabes que yo voy a amar ese bebé, tú sabes que Tony y yo los vamos a cuidar, que los vamos a guiar en tu camino. ¿Cómo tú permites una cosa como esta, verdad? Y me acuerdo que ese fue mi primer momento difícil, así como de enfrentamiento con el Señor, porque no entendía por qué yo, siendo su hija, que somos una familia cristiana, que Él sabía que íbamos a hacer todo lo posible por criar esos hijos en su temor, ¿por qué perdí a mi primer bebé? Wow. Entonces eso fue un momento muy duro como familia. Muy duro. Sí. Wow, qué tremendo. De verdad que nunca había escuchado esa historia. Y gracias, gracias por confiarla, por compartirla. Sí. Así es. Sí. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y continuamos con más después de estos mensajes. En su programa Reto de Vivir, y para mí es un placer presentarles hoy el reto de ser madre con nuestra pastora Ibeliz, y también nos está acompañando nuestro pastor Tony. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Josué, por la invitación. Saludos a todos por allá. Pues sí. Y bueno, estuvimos hablando acerca de el proceso de nuestra pastora Ibeliz, cómo llegó a los pies de Cristo, cómo fue el proceso de noviazgo. Nos hablaron acerca de un acontecimiento bien fuerte en su vida, su primer bebé, ¿verdad? Vamos a seguir tocando un poco ese tema, ¿cierto? Así es. Pues en realidad ese momento había muchas cosas que no entendíamos, pero una de las cosas bien significativas en el proceso fue cómo le tocó manejarlo a Tony. Yo me acuerdo que él estaba... Cuando ya yo empecé a estar nuevamente embarazada, como 7 meses después, salgo embarazada de Silvet. Okay. Él todavía estaba entristecido, yo no sabía por qué. Claro. Entonces, él estaba compartiendo que era como el primer bebé verlo perdido fue para él como muy difícil. Yo quisiera que pudiera compartir un poco su experiencia. ¿Cómo fue ese proceso para usted? Bueno, Josué, inicialmente pues uno comienza con la noticia del embarazo y uno pues no sabe lo que viene, y uno poco a poco pues va acostumbrándose, visitando atendiendo las citas,
de repente un día empieza a haber un pequeño chichoncito ahí, entonces uno va a ver el bebé creciendo, desarrollándose. Y entonces pues la mamá sienten todo y sienten los movimientos y celebran, ay, se movió, ay, me pateó. Y uno está aquí afuera y uno dice, bueno, yo no sé nada. Y recuerdo la primera vez que fuimos a la sonografía y vimos el corazón que estaba ahí, latiendo. Y yo me emocioné, el bebé pues no escucha nada, pero yo estaba, adelante, bebé, vas bien. Y nada, cuidando a Ibeliz y tratando de aprender, pues uno comienza a aprender a amar a esa criatura sin darse cuenta, porque tú estás cuidando la mamá, te estás cuidando tú porque te tienes que acostar a cierta hora o tienes que perder ciertas horas para estar pendiente. Y poco a poco te empiezas a enamorar de esa criatura. Y uno no se da cuenta que verdaderamente te está pasando eso hasta que ocurre algo como esto, ¿verdad? O más adelante. Pero en este caso, pues como nosotros perdimos la criatura, pues fue bien fuerte porque ya no había que hacer todas las cosas que estábamos haciendo y era como que ya lo extrañaba. Wow. Ya extrañé el cuidado, ya extrañé el hablarle, ya extrañé leerle la Biblia, yo le leía. Sí. Se siente como un tiempo que invirtió, que se esforzó. Wow. Yo lo llamaba, le decía, bebé. Teníamos un nombre, pero le decíamos, si quieres tu nombre tienes que nacer. Así que le decíamos bebé, fájese ahí a desarrollarse, a crecer. Wow. Sí. Más adelante en el proceso, yo empecé a sanarnos, pero hubo un momento donde yo no podía ni ver mujeres embarazadas, porque yo sentía como molestia. Me molestaba ver otras mujeres embarazadas porque, pues, ¿cómo es que yo no pude tener esa oportunidad? Pero me acuerdo que una de las cosas que Dios empezó a hacer en mi corazón y en el corazón de Tony fue que en un momento dado nuestros pastores se sentaron con nosotros. Ellos estaban en Puerto Rico, pero viajaron aquí para estar ese tiempo con nosotros. Y yo me acuerdo que ellos dijeron que le pusiéramos un nombre. Al bebé. Y eso fue como si le hubiéramos dado más vida de la que ya él tenía y personalidad, porque pues obviamente lo perdimos, 3 meses realmente yo tenía, nunca pudimos saber realmente si era varoncito o si era hembra, pero ellos dijeron, póngale un nombre. Y yo me acuerdo que Tony y yo empezamos a orar y nos sentamos juntos y dijimos, bueno, quizás era un varón lo que el Señor tenía para nosotros. Así que vamos a ponerle Isaac. Y la razón por la que le quisimos poner el nombre de Isaac fue porque decidimos ofrendárselo al Señor. Wow. Ya no era un bebé que el Señor se llevó, sino ahora yo se lo quiero ofrendar. Señor, te lo entrego, te lo doy. Y cuando empezamos a hacer eso, ahí fue que empezó a venir como esa sanidad en nuestro corazón. Wow. Y prácticamente 7 meses después de todo ese proceso, ahí yo salgo embarazada, entonces, de Silvet. Entonces yo trato de hacer lo que sea una sorpresa para Tony, porque yo quería que fuera algo que lo impactara, porque yo sabía que el proceso para él también había sido muy duro. Me acuerdo que hubo la primera cena de parejas que se hizo en la iglesia, eso fue en febrero, y ya yo tenía la prueba que había salido positivo, y en un momento dado hubo una entrega que Tony me tenía que entregar una rosa y decirme algo, y luego yo tenía que decirle como algo a él. Y yo le dije, pues, yo lo único que quiero decirte es que vas a volver a ser papá. Y eso fue tan impresionante, fue un momento muy bonito aún para los hermanos de la iglesia, porque fue, ¿verdad? Fue un proceso donde aún la iglesia que nos ama tanto, también habían sentido esa tristeza por perder ese primer bebé, pero ahora Dios nos estaba regalando esta bebé que hoy día se llama Silvet. Esta princesa. Esta princesa. Así es. Sí. Más adelante, una amiga nos obsequió
un cuadro en negro y blanco con un bebé y en la mano de un papá, así de esa manera, un bebé acostadito, un bebé recién nacido dormido. Y nosotros decidimos enmarcar este cuadro y tenerlo en representación de Isaac. Entonces nuestros hijos Rey y Silver, ellos tienen este cuadro, siempre lo hemos tenido, y ellos saben que tienen un hermanito en el cielo esperándolo. Así es. Qué interesante. Y qué buena forma de enfrentarlo. Sí. Bueno, me llama la atención es tanto que estamos viendo en los medios de comunicación, ¿verdad? Tanto que se discute sobre el aborto y tantas cosas. Y yo veo en ustedes un ejemplo, de no soltar a ese bebé. No se perdió por circunstancias de simplemente una influencia mediática, sino que ustedes lucharon hasta el fin por ese bebé. Así es. Y pues Dios les recompensó, Dios los escuchó. Y eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Sí, también ustedes ahí, amigos en sus casas, mujeres que están el día de hoy en el Día de la Madre, quizás estás embarazada, quizás estás pasando una situación que no entiendes, quizás tienes ese bebé y puedes tener dudas, puedes tener muchos miedos, pero te animamos a que no pierdas la esperanza, a que no tengas miedo. Dios está contigo, Dios está con ese bebé y no importa la circunstancia, por más difícil que sea, pues es necesario tener fe, confianza y luchar hasta el fin. Claro. Si pasa algo como lo que sucedió, se luchó. Exacto. No se rindió y le doy gracias a Dios porque Dios recompensó y ahora vamos, después de esta pausa, vamos a ver esas dos recompensas. Así es. Que nuestra familia pastoral ha tenido, gracias a Dios. Amén. Entonces, ya mismo regresamos con más del reto de Dios. Seguimos en el reto de vivir, estamos con una familia especial, la familia Barbosa Malavé, de los pastores Ibeliz y Tony. Muy bien. Y en el día de hoy estamos en el especial de las madres, estamos con nuestra pastora Ibeliz Malavé, que también estuvo con nosotros el pastor Tony, y ahora estamos con el regalo, el primero de los regalos que Dios les dio a nuestros pastores luego de un proceso bien fuerte, que ya nos contaron anteriormente, ¿verdad? Y nos encontramos acá ahora. ¿Cómo es el proceso de esta princesa que está acá? Pues nos enteramos, ¿verdad? Como dije ahorita, en febrero de que yo estaba embarazada, fue en febrero. Y el embarazo de Silvé, Josué, me hizo anhelar querer tener como 10 hijos. ¡Wow! Número 1, porque fue un embarazo sin problemas. Fue un embarazo donde todo era gozo, todo era alegría. Fue un tiempo tan maravilloso de parte de Dios, prácticamente sin ningún tipo de complicación. Me acuerdo que duré las 40 semanas de embarazo completitas, y yo me acuerdo que 2 días antes de tenerla, yo estaba dirigiendo un culto de oración y cantando, y habían hermanas que decían que estaban nerviosas, dicen, ay Dios mío, en cualquier momento Ibeliz va a romper fuerte aquí con todos nosotros. La cosa es que me acuerdo que ese momento fue como a las 5 de la madrugada, cuando fue un domingo a las 5 de la madrugada, que por primera vez sentí así un pss, como si rompía algo, y le digo a Tony, yo creo que ya. ¿Cómo va a ser? Y ya estaban las abuelas en mi casa, ya mi familia había viajado, mi hermana, estaban todos. Nos preparamos y arrancamos. Cuando llegamos al hospital fue tan rápido. Desde que empezaron esos dolores y ese momento, fue un parto fácil, por así decir. No es que no hubo dolor, hubo todo, ¿verdad? Pero fue un buen parto. Tony tuvo también la oportunidad de estar ahí conmigo, de recibirla, de presentarla. Wow. Pero algo muy particular de ella,
que creo que es lo que la define, y todo el que la conoce sabe que ella es esa actitud de obediencia. Nunca nos olvidamos cuando ella en mi barriga, fui a la última cita médica, como ya yo tenía como 7 u 8 meses, y ella me dice, el médico dice que si ella no se acomoda boca abajo, pues me iban a tener que hacer cesárea. Okay. Y yo me acuerdo que esa noche Tony llega a la casa y le dice, bebé, porque obviamente no teníamos nombre, él le dice, bebé, escúchame bien, tienes que voltearte porque mamá te va a parir. Josué, y ahí mismo ella hizo, yo sentí mi barriga, yo, mi bebé se volteó. Fue bien increíble. Y cuando, luego de su nacimiento, algo que la destacaba era lo obediente, que ella era en todo su proceso, aún bebecita. Tú veías que cuando había un cambio, había algún proceso de cambio aún de bebé, de cambiarle el seno a la leche. Era como si ella pudiera entender, como cada cambio. Y ella se ajustaba sin ningún tipo de reproche. Wow. Fue un regalo literalmente. Y aquí tenemos a Silvet. Silvet, ¿qué cosa admiras de tu mamá? Pues yo admiro cómo ella, aún con su personalidad, de que es así bien líder, que es bien poderosa, por así decirlo, ella siempre tiene la iniciativa, ella se ajusta como esposa a papi. Es como la Biblia dice que el hombre es la cabeza, y entonces ella, aunque a veces quiere hacer las cosas a su manera, también escucha a papi y nos considera a nosotros. Yo quiero, o sea, cuando yo miro eso, es como yo quiero ser una esposa así. Wow. Qué bello. Qué hermoso. Ahora, ¿qué es una cosa que imitarías de tu mamá? Bueno, ahora mismo, algo mismo que yo imito mucho de ella es su pasión por los niños y cómo trabaja con los niños. Yo hago eso mucho, igual que ella. Mi sueño ahora mismo es ejercer una carrera que tenga que ver con niños y poder trabajar con eso. Wow, gracias. Silvet. Bueno, gracias Silvet por contarnos esa experiencia. ¿Cómo te sientes tú como hija? ¿Cómo es tu experiencia allí con tus padres? ¿Te sientes en una familia? Pues, ¿te gusta tu familia? Sí, me gusta mi familia. Mi familia es bien chistosa. Podemos estar en el carro de camino al supermercado y vamos con un relajo o con un chiste. No sé, siempre me están haciendo reír. Pero lo más importante es que mi mamá es como mi mejor amiga. Yo confío mucho en ella y le puedo contar lo que sea, hasta cosas que seguramente un adolescente normalmente no le dice a sus padres, pues yo sí se la digo a mi mamá, porque ella ha invertido mucho en mí y es como, no es solamente mi mamá, es mi mejor amiga. Wow. Y ella, por ejemplo, cuando yo le digo algo fuerte, en vez de juzgarme, ella primero me oye, me da un consejo. O sea, uno de los errores que a veces los padres hacen, que cuando uno va hacia sus padres a contarles algo, lo que hacen es regañarlos de una vez. Pues mami, al ella escucharme primero y después entonces tratarme así, con el consejo y con paciencia, pues hace que sí yo quiera darle mi confianza y sí yo quiera ir a donde ella, y eso hace que yo no me aleje de ella. Wow. Qué bueno, escuchar. Ya saben, madres, es muy importante aprender a escuchar. Sí. Qué bueno. Ese proceso a veces no es tan fácil como mamá, porque cuando a veces ellos te cuentan algo que tú no estás esperando, realmente por dentro la mente de uno se le llena de tantas cosas como mamá y uno está, ¿cómo es posible? Sí. Pero en ese momento uno trata de pensar, ven acá, por ejemplo en mi caso, que yo trabajo con jovencitas, con jóvenes de la edad de ella, con niñas. Yo digo, cuando ellos se acercan donde mí, estos niños, a buscar mentoría, a buscar pastoreo, las jóvenes que yo discipulo, me cuentan cosas terribles. ¿Cómo yo reacciono? Entonces ahí es donde yo caigo en cuenta, yo digo, yo tengo una gracia y una misericordia para ellos,
yo necesito dar esa misma gracia y esa misma misericordia a mis hijos. Entonces ahí es donde, como quien dice, respiro y digo, wow, mis hijos tampoco son perfectos. Ellos cometen errores, ellos van a fallar. Y yo tengo que, como mamá, estar clara de eso. Y cuando ellos me comparten, saber cómo voy a manejarlo para que siempre la comunicación entre nosotros pueda estar abierta. Wow, qué importante, qué importante. Gracias, Silvet. Ahora vamos con nuestro tercer regalo. Fíjense que hemos conocido a 3 regalos. Isaac, Silvet, y ahora viene por ahí un caballero que está con nosotros en la noche de hoy. Sí. Muy bien. Así que... Y continuamos en su programa El Reto de Vivir. Estamos el día de hoy especial de las madres. Y estamos aquí con toda la familia, ¿verdad? Así es. Ahora tenemos a nuestro campeón, Rey. Hola a todo el mundo que me está viendo. Rey Barbosa, le dicen el chico talento por acá, ¿verdad? Sí, así mismo. Sí. Ahora cuéntame de Rey. Bueno, pues Rey, ya Silvia tenía como 2 años y medio cuando Tony y yo ya estábamos como 2 años, cuando decidimos vamos a tener nuestro segundo bebé. Y Rey sí nos llegó con varias sorpresas. Primero, a los 5 meses de embarazo, empecé a tener como nuevamente síntomas de aborto. Okay. Pero cuando vamos al médico era mi apéndice. Entonces tuvieron que inmediatamente internarme, operarme de apéndice con el bebé ahí dentro. Bueno, fue un proceso muy difícil, duré unos 10 días en cuidados intensivos porque no sabían cómo íbamos a manejar porque yo estaba teniendo mis contracciones, ellos no querían que yo perdiera el bebé, pero también mi vida se estaba viendo en riesgo porque el proceso de la operación había traído ciertas complicaciones. Fue un momento muy difícil, otra vez. Yo me acuerdo que yo pensaba, yo decía, wow, no puede ser, ya tiene 5 meses, no son 3 meses, 5 meses, ya sabemos que es un varoncito. De hecho, Tony, en un momento dado, él en un tiempo con Dios le había hablado y le dijo, yo te voy a dar un hijo varón. Y nosotros ya estábamos con la palabra de Dios en nuestro corazón, de Dios te va a dar un hijo varón. Y de momento, todas estas circunstancias, y me acuerdo que yo le dije a Tony, bueno, Tony, vamos a orar a ver qué Dios quiere. A todo esto nos sometimos a todo el proceso médico, ¿verdad? Que nos dijeron. Pero me acuerdo que Tony me compartió que esa madrugada cuando él estaba orando, Señor, ¿qué voy a hacer? Porque él tenía que tomar una decisión. Dios habló a su corazón y le dijo, dile al doctor que haga lo que tenga que hacer, porque yo tengo ese bebé en el hueco de mi mano. Y él inmediatamente, me acuerdo que fue una madrugada, llamó al doctor y le dijo, mire, ya yo tengo una respuesta, haga lo que usted tenga que hacer. Ayude a Ibeliz a sobrepasar eso, no se preocupe por el bebé, porque Dios me habló. Y ese bebé, no importa lo que usted haga, ese bebé va a nacer. Y efectivamente, aquí está este chico. Nació un poquito antes del tiempo, se supone que él naciera en abril y nació en marzo, un mes antes. Obviamente por todo el proceso, pero nació muy bien. Al igual que el parto de Silvet, fue un parto muy fácil también, fue muy bueno. Hubiera tenido otro también, pero obviamente ya esto era como que, ok, fue un momento muy difícil, volver a tener otro embarazo y que sea difícil va a ser cuesta arriba. Pero ahí fue que llegó este chico, un marzo 8 del 2007. Aquí está con nosotros, el campeón Rey. Rey, ¿qué admiras de tu mamá? Bueno, yo admiro como ella me trata como un hombre, un líder. También como cuando me disciplina y dice, mira, usted hace eso, y si no lo hace hay problema. Entonces cuando ella me va a disciplinar, ella no me disciplina porque ella dice, es como
no es su deber. Entonces, como ella sabe lo que le toca hacer y lo que no. Entonces, cuando hay como una disciplina o cosas así, me manda por donde papi. Entonces, cuando papi no está, ella me deja esperar. Hasta que llegue papi, cuando llegue papi dice, ahí está. Pan, y me tira por donde papi. Entonces, lo que yo gusto de mami es que ella me ayuda en todo lo que me pueda ayudar. Ella me da soporte cuando lo necesito. Me da palabras de afirmación cuando la necesito. Y es mucho de ayuda cuando ella está aquí. Wow, qué bueno. Y ahora, ¿qué es algo que imitarías de tu mamá? Cómo ella actúa, como la energía que ella tiene. Sí. Sí. Y por aquí nos han contado que tienes muchos talentos. ¿Qué talentos tienes por ahí? Sé editar cosas, videos, audio. Sé mucho de tecnología, sé mucho de deporte. Juego 3 deportes, más 4 deportes. Voleibol, soccer, básquetbol y béisbol. Wow, pero... Y Tenemos aquí... toco un chin la batería a vez en cuando quiero. Y soy muy bueno en videojuegos y mecánica y todas esas cosas. Qué bueno, qué bueno. Talento a temprana edad, un joven talentoso. Sí. Sí. Silvet y Belis. Silvet. Tenemos entonces a los 3 regalos, ¿verdad? Sí. Isaac, Silvet y Rey. Así es. ¿Y ese nombre, cómo les vino el nombre de Rey? Pues mira, mi papá se llama Reinaldo. Entonces, en el proceso, Tony, realmente el nombre de Tony es Pedro Antonio, porque su papá se llama Pedro. El hermano de Tony se llama Pedro, Natanael. Su abuelo se llamaba Pedro. Y yo me acuerdo que yo le dije, Tony, se acabó la década de los Pedros. O sea, esa temporada, esa época. Esa dinastía. Yo le dije, esa dinastía de los Pedros, vamos a eliminarla. Y él me dice, ok, ¿y qué tú propones? Y yo dije, pues vamos a empezar la dinastía de los reyes. Mi papá se llama Rey. Yo tuve mis hermanos que se llamaron cada uno Reinaldo. Mi papá se llama Reinaldo también. Y yo dije, me gustaría ponerle Reinaldo también. Pero me acuerdo que hablando con nuestro pastor Popín del nombre y comentando, él dice, no, pero en vez de Reinaldo, que está largo, póngale en Rey. Ajá. Y entonces usen el segundo nombre de Tony, que es Antonio, y pongan Rey Antonio. Y nosotros, pero qué bonito, un nombre bien varonil, bien chévere. Sí. Y de ahí entonces fue que surgió el nombre de... ¿Te gusta tu nombre, Rey? Sí, entonces lo que me gusta es que no me pusieron Reinaldo, es como un nombre de viejo. Entonces, yo nada, que me ponen Reinaldo y me añade 50 años ya. Nada más con el nombre. Entonces, me gusta que me llamen Rey. Rey. No, sí, es un buen nombre, de verdad. Qué bueno que tengan un buen nombre los hijos. Tomen nota, padre. Sí, y nosotros siempre decíamos, hay que ponerle un nombre que no le hagan bullying, ¿sabes? Porque los nombres a veces, sí. Dependiendo del nombre, de hecho, yo vengo de ser una chica que yo le ponía nombres a todo el mundo. Entonces yo, como tenía eso en mi mente, yo decía, ay no, yo tengo que poner un nombre que no me le ponga mucho sobrenombre a mis hijos. Entonces, eso era importante. Importante. Pues gracias, Rey. Gracias por este tiempo. Sí. Entonces, bueno, vamos a una breve pausa. Ya vamos a la parte final de este programa. Vamos a quedarnos con Ibelis, con unas últimas preguntitas por allí. Así que ya mismo regresamos con más del reto de vivir. Estamos de vuelta en tu programa Reto de Vivir. Hoy tenemos un programa especial, Día de las Madres. Estamos con Ibelice, nuestra pastora. Así es, ha sido un programa de verdad muy bueno, de mucha bendición. Hemos venido pasando por diferentes procesos de la vida, de la familia Barbosa y Barbosa Malavé. Una familia hermosa, una familia muy ejemplar, que no las ha tenido fácil. Realmente han vivido momentos bien fuertes. Sin embargo, vemos cómo Dios ha obrado, vemos cómo Dios los ha bendecido con 2 hijos hermosos, 2 hijos preciosos, talentosos. Y bueno, para ya cerrar con broche de oro, ¿verdad? Vamos entonces a entrar en materia de la crianza, ¿verdad? ¿Cuáles retos, cuáles desafíos son los más fuertes que usted se ha encontrado, pastora? Pues
Uno de los desafíos, yo creo que, por ejemplo, cuando yo me acuerdo cuando ya yo tenía a Silvé en mis brazos y esos primeros años, era esa pregunta que uno en el fondo uno hace como, yo lograré conocer a esta bebé, a esta niña, a mis hijos, al punto de poder suplir sus necesidades, de poder estar ahí siempre para ellos, de poder guiarles en cada una de sus etapas. Podré ser la mamá que ellos necesitan cuando son pequeños, cuando estén en edades más grandes, cuando estén en la escuela, cuando estén en la adolescencia. Y para mí realmente no ha sido fácil ser mamá, porque no hay un libro que te dice, ok, ser mamá, tú puedes hacer esto. Como en mi caso, yo soy una persona que me gusta leer y como que tener como un plan para las cosas. Pero ser mamá, aunque uno pueda prepararse, aunque uno trate de tener como una idea, realmente cuando ya tú estás en el proceso es otra cosa. Entonces, yo creo que la parte más difícil para mí ha sido poder modelarles a mis hijos a Jesús. Y mira por qué, Josué. La gente que más conoce a uno es su familia. Sí. Y en la casa es donde uno explota, donde uno habla a veces cosas que no debe de hablar, reacciona de maneras que uno no quiere reaccionar, actúas de manera que tú no, ¿sabes? En tu casa tú no puedes vivir de apariencia. Quizás uno afuera, uno puede controlarse un poco más delante de la gente, delante de las ovejitas, delante de los hermanos, uno se cuida, como uno cuida, pero en su casa es el lugar donde tú eres tú. Entonces tus hijos te van conociendo y van creciendo a tu lado, conociendo a esa persona que tampoco es perfecta, que comete muchos errores, que acabo de hacer algo que no debía haber hecho con mi hija, cómo yo arreglo esto, ahora ella quizás no va a querer saber de Dios. Uno piensa tantas cosas porque uno quiere modelar a Jesús. Realmente uno como padre cristiano, tú quieres que tus hijos amen a Dios. Tú sueñas con que tus hijos amen a Dios más de lo que tú los amas. Y creo que la parte más difícil, y yo sé que también para mi esposo, es que nosotros podamos modelarle a Jesús. Y en medio de ese proceso, Josué, nosotros hemos cometido muchos errores. Muchos errores. Yo creo que muchas veces yo no me he parecido para nada a Jesús. Aun cuando mis hijos, yo los escucho hablar y sí, yo sé que yo soy así con ellos, pero ellos también han tenido que ver a veces una mamá que no ha tenido mucho dominio propio en momentos dados con lo que dice, con la manera en que los va a corregir. Muchas veces yo les he gritado a mis hijos en un momento de molestia. Pero me acuerdo en estos días, yo compartía con una madre y yo le decía que realmente no está mal cometer errores como madre. Y lo importante es que yo voy a hacer con mis errores. Cuando cometo esos errores como mamá, ¿qué es lo que hago? Entonces, algo que yo he aprendido a hacer en mi casa, nosotros en mi casa nos pedimos mucho perdón. Y todo el tiempo estamos pidiéndonos perdón. Cometemos errores, nos pedimos perdón. Y yo pienso que el hacer esa dinámica es la que hace que no nos acordemos mucho de nuestros errores o de las imperfecciones que los cuatro podríamos tener, porque siempre estamos pidiéndonos perdón. Pero en realidad para mí ese es el desafío más grande aún al día de hoy, que lograr que mis hijos amen a Dios más que yo y yo poderle modelar a Jesús. Wow. Sí. Es tremenda enseñanza en pocos minutos. Qué importante, ¿no? El perdón, el saber sobrellevarnos los unos a los otros. Wow, de verdad que es increíble. Y ahora, ¿qué diferencias te has encontrado entre la crianza de un varón o de una mujer? De una chica como Silvé. Pues mira, cuando uno está en el proceso, cuando ellos son bebés,
de momento tú estás como que usando las mismas reglas o las estrategias que ya usaste, por ejemplo, en el caso de nosotros, que era Silvé la primera hija, y empezábamos, ¿verdad? Tratando como de llevar al varoncito, bueno, con las mismas reglas, porque nos ha ido bien con Silvé, esto ha funcionado, pero de momento te das cuenta que no funciona con el varón y tú dices, pero ve acá, esto me funcionaba muy bien con la nena, esta estrategia, ¿por qué esta estrategia no me funciona con el varón? Y ahí es donde nos damos cuenta, número uno, que son diferentes. Claro. No solamente en su género, sino en personalidad, su temperamento, sus necesidades. Yo creo que si yo hubiera tenido otra hembra, me hubiera pasado lo mismo. Wow. Pienso yo. Claro. Porque realmente tú te das cuenta que lo que funcionaba para uno no funcionaba para el otro. Por ejemplo, yo me acuerdo para Silvé enseñarla a hacer, ¿verdad? Que aprendiera su rutina de ir al baño solita, sin su pamper. Nos tomó mucho tiempo. Con Rey Antonio, ya a los 10 meses, él iba solo al baño. Él soltó su pamper. Veíamos que él era más independiente en cosas que Silvé no era tan independiente. Okay. También veíamos que, por ejemplo, Silvé, ella era como más apegada, era más al consejo. Rey era más al riesgo. El consejo no era lo de él. Él quería comprobarlo. O sea, si nosotros le decíamos, Rey, no, por ahí no, que eso te va a hacer algo, o nosotros le decíamos eso a Silvé, y eso era suficiente. Ella no necesitaba darse un golpe para saber que por ahí ella no podía andar. Sin embargo, Rey sí. Y ahí empezamos nosotros a darnos cuenta, espérate, tenemos un chico completamente diferente. Los gustos, Silvé es muy talentosa con cosas de pintar, todo. Él era muy habilidoso con todo lo que tenía que ver con deporte, cosas extremas, una energía que yo decía, Dios santo, me ganó con la energía. Heredó la energía. Así mismo, con mucha energía, la mente de su papá sumamente creativa. Y eso hizo que en el proceso de la crianza nos tuviéramos que dar cuenta de que esto no es igual, no es lo mismo, es otra escuela. En realidad, si te dijera, Rey me ha sacado más lágrimas que Silvé en el proceso. Wow. Sí, los varones. He tenido que buscar mucha ayuda para trabajar con mi hijo varón, más de la que busqué para Silvé. Por ejemplo, para Silvé, con leer algunas ideas y cosas que me daban, para mí era como suficiente. Olvídate, no hay libro que yo leyera que me ayudara a correr. Yo necesitaba libros, necesitaba consejos, necesitaba, no te preocupes, va bien, van bien. O sea, esa palmadita de nuestros pastores cuando se preocupen, van bien, es que están criando un líder, es que es diferente. Y de verdad que ha sido un desafío como dos gentes completamente diferentes. Sí, definitivamente. Sí. Y ahora, para finalizar, a todos nuestros amigos que están en casa, ¿cuál cree usted que son los valores más importantes que se les debe enseñar a una familia? Por lo menos valores que usted esté aplicando en su familia y valores que quizás pueda necesitar alguien que está viendo este programa. Pues mira, yo pienso que el valor del respeto. Nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos lo que implica el respeto a la autoridad. No importa si somos nosotros, son sus pastores, sean sus profesores. Yo creo que algo que se ha perdido, yo soy profesora de profesión y he tenido situaciones con mis estudiantes donde yo he recibido falta de respeto. Y es bien difícil ver una generación que se levanta donde ya no hay respeto por las figuras de gente adulta o por personas que están en autoridad. Eso es uno de los valores que nosotros hemos tratado de enseñar en nuestra casa. Obviamente lo que dije ahorita, el perdón, el aprender a saber que vamos a cometer errores, que nos vamos a caer en el camino, pero cuando hacemos eso hay un camino que es el perdón, perdonarnos, amarnos, el valor de la honestidad. Nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos, mira, hay veces que como hijos, a mí me pasaba,
yo prefería a veces irme por el camino de la mentira para no llevarme una disciplina con mis padres que ser honesta, aunque eso me llevara a recibir una disciplina. Y nosotros siempre le enseñábamos a nuestros hijos, miren, nosotros tenemos un deber como padres de guiarlos y disciplinarlos en el temor y en amonestación al Señor. Y eso va a implicar que algunas veces vamos a tener que disciplinarlos, pero ustedes necesitan siempre ser honestos, decirnos la verdad. La Biblia dice que el que confiesa y habla alcanza misericordia. Y quizá ustedes hayan hecho algo bien grande, que quizá ustedes dicen, ay, después de esto mami me va a castigar o papi, o ya no me van a dejar salir, o me van a meter mi pau pau. Sí, puede que esa sea tu consecuencia, pero tienes que ser honesto, tienes que decir la verdad, porque el no decir la verdad va a hacer que la gente pierda la confianza en ti, aún nosotros mismos. Y yo creo que estamos en un tiempo donde ya no se confía en la gente. Y creo que esto es un valor muy importante que necesitamos enseñar a nuestros hijos. El amor, el respeto, el perdón y la honestidad aún dentro de nuestra casa. El salmista decía, andaré en integridad dentro de las, ¿verdad? de mi casa, de mi hogar. Y la integridad empieza en nuestra casa. Yo digo a mis hijos, si ustedes son íntegros aquí, yo no tengo que preocuparme cuando yo los dejo afuera, porque yo sé que ustedes van a ser íntegros afuera. Y pues eso ha sido parte de los valores que nosotros como padres le hemos, ¿verdad?, inculcado a nuestros hijos en este tiempo. Gracias. Bueno, Sí. muchísimas gracias. A ustedes, amigos en sus casas, gracias por disfrutar de este programa también, el Día de las Madres. Les deseamos un feliz Día de las Madres. Sí. A todas ustedes, madres dominicanas. Gracias, Ibeliz, por Gracias, estar con Josué. nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a la familia, a Pastor Tony, Silvet, Rey, gracias por estar aquí con nosotros. Una familia unida. Esto no se ve todos los días. Una familia completa en un programa de televisión. Eso es de verdad es un regalo el que nos han dado ustedes el día de hoy aquí en El Reto de Vivir. Y bueno, nosotros queremos honrarles a ustedes, honrar su trabajo, honrar el esfuerzo que ustedes han dedicado durante años en el ministerio, en la Iglesia Mora Quisqueya. Y siempre para nosotros es un placer aprender de sus enseñanzas. Ustedes que están ahí, amigos en sus casas, pueden venir a nuestra Iglesia Mora Quisqueya, donde hay muchos ejemplos de familia, así como la familia hermosa que acabamos de ver hoy. Si ustedes quieren participar en nuestra iglesia, pueden ir los días domingos a las 9 o 11 de la mañana. Aquí van a tener los números en pantalla. Nuestro propósito como iglesia es buscar la restauración de la familia, de la pareja. Si está viviendo momentos fuertes como lo que vivimos el día de hoy, lo que nos contaron el día de hoy, pues Dios siempre tiene una salida, tiene una solución, no importa lo difícil que sea la situación. ¿Sí? Así que te invitamos, te deseamos un excelente Día de las Madres. Disfruten con sus madres, vayan, paseen, compartan, denle besos, denle regalos, aprovechen a sus madres en este bello y hermoso día. Sin más por los momentos, nosotros nos despedimos del Reto de Vivir. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios les continúe bendiciendo. Muchas bendiciones.